Presentamos todo el consejo de Dios para toda América Latina y pueblos de habla hispana con Willy Bayonet. El tema que usted escuchará a continuación ha sido enfocado desde una perspectiva netamente bíblica y con un corazón pastoral. Es nuestro ferviente deseo que usted haga transferibles los conceptos emitidos en esta exposición para bien de nuestra amada América Latina y pueblos de habla hispana. Damos paso de inmediato al consejo de Dios para su vida. Si son tan amables, por favor, invitarle a abrir sus Biblias. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, esperanza para los turbados. Esta es la exposición número 5. Y en esta oportunidad estaremos viendo el poder de las evidencias. El poder de las evidencias. Pero vamos a buscar la presencia del Señor nuevamente. Padre, te exaltamos y te bendecimos. Tú has dado un cántico nuevo a tu iglesia. Y cómo ha descendido tu espíritu con tanta hermosura. Te hemos sentido, te hemos palpado. Y sabemos con toda certeza que tú vas a venir y nos vas a hablar al corazón. Y va a traer luz a los que se encuentran en oscuridad. Y vas a sanar las heridas. Y vas a libertar a los cautivos. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Evangelio de Juan, número 14. Esperanza para los turbados. El poder de la evidencia o de las evidencias. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La experiencia de turbación de los discípulos no es ajena a nosotros. Alguien, al parecer, en un momento de turbación, de tristeza o de depresión, escribió la siguiente canción. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación. Y hasta dudé por un instante de tu compasión, y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito, y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado.
descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeado de insomnios sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú, que todo tiene una razón y que al final mucho mejor será lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. El Señor, en el capítulo 14, en sus primeros versículos, pasó de lo teórico a lo práctico, de lo subjetivo a lo objetivo, de lo improductivo a lo productivo, de lo virtual a lo real. No había forma de convencerles acerca de verdades tan profundas. Por eso el Señor pasa a alentarlos con evidencias, cosas que ellos vieron y cosas que ellos verían. En otras palabras, el que se encuentra en un estado de turbación no razona bien, no ve bien. Y eso lo vimos en la exposición pasada. Vimos cómo los discípulos lo veían todo oscuro. Al parecer, no habían tenido un momento de felicidad en su existencia. Y eso pasa cuando hay depresión. Pero habían olvidado todas las enseñanzas, por así decirlo, todas las enseñanzas esenciales o cardinales de su maestro. Y eso pasa, en efecto, cuando un creyente, por alguna razón, pierde el norte, pierde la perspectiva. Es decir, que la experiencia de los apóstoles es también hoy en día nuestra experiencia. Quisiera tocar dos puntos básicos en esta oportunidad. Los cuestionamientos que se hacen en el momento de la turbación. Cuestionamientos en momentos de turbación. Ante la afirmación del Señor, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Cuando le habló de la casa del Padre y hasta le habló del camino, inmediatamente ellos preguntaron: ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Y a dónde tú vas? Y luego preguntaron: muéstranos al Padre y nos basta. Cuestionamientos en momentos de turbación. En desesperanza se pierde la perspectiva. En desesperanza la mente se torna incrédula y morbosa. Ese es un punto que debe subrayarse. En desesperanza la mente se torna incrédula y morbosa. Los psicólogos estudian la conducta humana y hablan de proyección de culpa. En otras palabras, dicen ellos, cuando alguien habla mucho de un tema, es porque hay alguna dificultad dentro. Es como si se proyectara la culpa. Si alguien habla de fortaleza en algún asunto particular, probablemente, dicen los psicólogos, es porque haya deficiencia o debilidad. Pues cuando hay incredulidad, hay morbosidad mental. La palabra morbosidad usualmente se entiende a razón del asunto sexual o del tema sexual. Pero no necesariamente la palabra morbosidad se aplica exclusivamente al aspecto sexual. Sí, la lujuria tiene que ver con la morbosidad. Pero cuando hablamos de morbosidad aquí, estamos hablando de un pensamiento que no se va. Es un pensamiento que traemos a la mente y lo volvemos a traer, Y llega un punto hasta que se disfruta con ese pensamiento, aun cuando sea negativo. Y desde el punto de vista de la lógica, sea pernicioso el pensamiento para la persona. Es volver otra vez. Se pierde el tiempo, se está en el trabajo, pero hay morbosidad mental. Se está en la universidad, hay morbosidad. Se está en la casa, hay morbosidad. Morbosidad mental. Cuando hay incredulidad, entonces tiende a haber morbosidad.
Es un asunto como de esquivar, de no confrontar la realidad del pecado. O cuando algo vemos que no tiene explicación, nos entretenemos con un pensamiento. El pensamiento va y viene. Al parecer había morbosidad en los discípulos del Señor. Y humanamente hablando es entendible, pero desde el punto de vista de Dios y bíblicamente hablando no se entiende. Es decir, la morbosidad en el creyente es inaceptable. La morbosidad no se acepta. Lógicamente que tú no puedes ver la morbosidad del otro. Solamente Dios. Es un secreto de Dios con el hombre. Pero esa morbosidad de alguna forma se hace evidente. ¿Y cómo se hace evidente la morbosidad? A través de declaraciones. A veces declaraciones vanas, sin sentido, infundadas, distrayentes. Y otras veces a través de cuestionamientos. Cuestionamientos que llevan a un debate sin sentido. A veces veo que se hacen preguntas que son necias. Porque hay respuestas necias, pero hay preguntas que son necias. Y no toda pregunta se responde. Sin embargo, aquí encontramos la empatía del Señor. Ante preguntas que resultaron ser probablemente infructuosas, el Señor, entendiendo la realidad de ellos, respondió. Probablemente cualquier predicador convencional o cualquier pastor que ha dedicado o ha sacado mucho tiempo para enseñar a sus discípulos o a sus ovejas, no habría respondido como respondió el Señor. Hubiera sido cualquier pastor tajante, pero el Señor, repito, entendió la situación de ellos y les respondió. En tercer lugar, en desesperanza se corre en círculo. Se corre en círculo. Vamos a caer en el mismo lugar. Y volvemos otra vez y caemos en el mismo lugar. Yo he sido amigo y soy amigo y he sido consejero. Y como amigo y consejero he visto esta realidad de correr en círculo. He visto personas que me repiten la misma cosa una y otra vez. Lógicamente, desde diferentes ángulos o de diferentes perspectivas. Pero caen en el asunto. He visto amigos que han sido dejados por alguna joven de la cual han estado enamorados o infatuados, y al servir de paño de lágrimas, cuando hablamos por teléfono o cuando hemos hablado por teléfono o en persona, caemos en el tema. Y si tú eres buen amigo, tú tendrás que escuchar. Y vuelve otra vez a tocarte el tema como si fuera una persona con problemas de edad o senil, y tú tienes que seguir escuchando. Y vuelve otra vez y damos la vuelta y te cae en el mismo tema. Y tú quisieras decirle, pero ya, es suficiente. Pero si eres buen amigo y si eres buen consejero, tendrás que dejarlo. Podrás aconsejarle y hasta reprenderle, pero con mucho amor y con mucha ternura. Porque está viviendo y está pasando por una situación de dificultad, de turbación. Los discípulos estaban corriendo en círculo. Si usted nota la conversación, no sabemos a dónde vas. Y el camino. Muéstranos al Padre y nos basta. A mí me preocupa mucho personas que piensan que la intelectualidad es la solución para entender las Escrituras. O la erudición, el saber griego. Si sabemos griego vamos a entender los misterios de Dios. No, eso no es verdad. El Señor, ¿en cuál idioma habló? En griego. Y los discípulos lo escucharon y lo entendieron. Y aún escuchando a Jesús en el idioma original griego, no lo entendieron. No entendieron su divinidad. En otras palabras, los misterios del Señor no se descubren por la erudición ni por la intelectualidad, y en el caso particular, ni por conocer los idiomas originales. Porque los discípulos del Señor le escucharon en griego. En otras palabras, podían saber la connotación de sus palabras. Podrían darle el verdadero sentido, porque lo escucharon en griego. Ellos no tradujeron del hebreo al griego. No, ellos lo escucharon en griego.
pero aún escuchándolo en griego, no entendieron el misterio de la divinidad. Pablo, un tiempo después, escribió: grande es el misterio de la piedad. Dios se humanó, Dios fue hecho carne. Qué maravilloso es esto. Pablo estaba diciendo aquí, es que es un misterio tan profundo que ni aun Dios, hablando acerca de este misterio, y Cristo habló del misterio, la lógica humana, la mente humana, no lo puede asimilar. Es que lo finito no puede aprender lo infinito. Lo infinito sí aprende a lo finito, pero lo finito no aprende o no agarra a lo infinito. Es imposible que podamos entender la dimensión y la profundidad de Dios. Ellos comenzaron a correr en círculo, a caminar en círculo. Mire, cuando una persona está en desesperanza y tiene morbosidad y tiene incredulidad, va a tratar de esquivar la realidad del asunto. En cuarto lugar, en desesperanza, el escepticismo predomina. En otra palabra, ver para creer. Ellos dijeron: muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Ellos querían evidencias. Ellos querían una manifestación gloriosa, extraordinaria, estrambótica. Muéstranos al Padre. Pero el Señor le respondió como tenía que responderle. ¿Qué le dijo el Señor? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando usted se encuentre con una persona en turbación y en desesperanza, usted va a notar que esa persona lo que quiere es resultado. Es resultado. Porque en ese momento, sus palabras, su léxico, es un léxico muy sensorial, muy emotivo. No siento, no creo, no hay solución, no hay salida. Ahora, ¿cómo se le puede responder a una persona en desesperanza o en turbación, que pierde la perspectiva, que está en una condición de incredulidad y de morbosidad, que está en desesperanza y corre en círculo, que está en desesperanza y es escéptica y lo que quiere es ver el resultado? Bueno, el Señor es la clave. Veamos la respuesta esperanzadora para los turbados. Ya nosotros vimos, en primer lugar, la empatía que el Señor mostró. Y quiero resaltar un texto de la Biblia que se encuentra en el libro de Hebreos. Dice Hebreos que Jesús fue tentado en todo sin pecado y que Él puede compadecerse de nosotros. Eso es empatía. ¿Cómo se trata a una persona con la condición antes mencionada? Con empatía. En segundo lugar, con diálogo. ¿Qué hizo el Señor? Dialogó. No hay una cosa que nos haga perder a un turbado. No hay una cosa que nos haga perder inmediatamente a un turbado cuando le cerramos la puerta del diálogo. Hay que dialogar. Tengo que admitirlo. A veces soy tentado a desechar. Y creo que todo pastor se ve tentado a desechar. El Señor en más de una ocasión mostró su disgusto con los discípulos. ¿Hasta cuándo os habré de soportar? ¿Hasta cuándo os habré de aguantar? Pero qué torpe de mente son. ¿Qué espíritu es que lo está impulsando? Llegó a decir en una ocasión. Pero en este momento clave, el Señor dialogó. El diálogo es importante con una esposa. El diálogo es importante con un hijo. El diálogo es importante con un hermano. El diálogo es importante con un compañero de trabajo. Ese paso hay que agotarlo. Con empatía, ya se ha dicho. Pero hay que dialogar. No desechemos a nadie. Dialoguemos con las personas. El Señor dialogó con ellos.
Fue un diálogo vital, por cierto. A cada una de sus preguntas le dio respuesta. Pero cada vez que daba una respuesta, ellos entendían menos. Iban para atrás. En vez de ir avanzando y decir, oh Señor, ahora entendemos, se tornaban más escépticos, menos abiertos. Muéstranos al Padre y nos basta. Después de haber preguntado, ¿y a dónde vas? ¿Y a qué lugares que vas? ¿Y el camino cuál es? ¿Y cómo es que vamos a llegar al Padre? ¿Y quién es el Hijo? ¿Y quién es el Padre? El Señor respondió. Después que logró captar la atención, entonces usó el método que debemos de usar con los que están desesperanzados o turbados. Dar evidencias esperanzadoras, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Dar evidencias esperanzadoras. ¡Qué bendición! Tener un pedagogo, un maestro como el Señor, quien dio evidencias esperanzadoras. ¿Cómo lo hizo? Si ustedes observan, hay un cambio en el ritmo de la conversación, pero un cambio fascinante, como si fuera una exposición de motivación. Observa por un momento. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Permítanme ir desglosando poco a poco. El que me ha visto a mí, evidencia. Samuel, el profeta, en un momento de su ministerio, preguntó, ¿a alguien he defraudado? ¿A alguien he engañado? Señaladme. Lo mismo hizo el apóstol Pablo. Se presentó como ejemplo. Pero ni Samuel ni Pablo pudieron decir lo que dijo Jesús. ¿Alguien me redarguye de pecado? En otras palabras, evidenció que era perfecto, que era irreprensible en el sentido absoluto del término. ¿Alguien me redarguye de pecado? Pero no solamente esto. Cuando alguien se postraba para adorarle, nunca lo desechó. Dejaba que se le diera adoración. A los enfermos sanaba. Al mar tempestuoso lo mandó a callar. A los demonios silenciaba. Y los mandaba al abismo. A los muertos resucitaba. A Lázaro, después de 4 días, que ya es día, lo resucitó. Ahora él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, yo soy quien os he dicho quién soy. El Verbo de Dios. El que me ha visto a mí. Tú tienes la evidencia principal. Probablemente trajo a la memoria de Tomás y de Felipe y de los discípulos quién él era. El Hijo de Dios. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Recuerdan ustedes aquellos alguaciles que fueron a aprenderle? Ellos expresaron, nadie jamás nos ha hablado así. Nadie jamás nos ha hablado así. Los estudiosos de la teología dicen que todas las palabras del Señor fueron inspiradas. A eso se le da un calificativo.
El calificativo es el siguiente: es cátedra. El Señor siempre habló es cátedra. Es lo que se dice del Papa, que él habla en algunos momentos es cátedra, pero la Iglesia Católica vuelve sobre sus pasos y dice que ya no es así. Es cátedra es palabra de Dios, significa palabra infalible. Todo lo que habló el Señor fue perfecto. Por eso dice aquí: todo lo que yo he hablado ha sido porque el Padre mora en mí. Literalmente, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Después de mostrar la evidencia de su persona, y en su persona recordar evidencias pasadas, vivencia de ellos, ahora proyecta la vida de sus discípulos, pero con evidencias. Está presentando un cuadro maravilloso de lo que será. Una forma de poder ayudar a los turbados es haciéndole mirar hacia atrás las vivencias, porque en el presente no hay forma de que pueda ver con claridad. Hay que llevar la mente al pasado y luego llevar la mente al futuro, lo que será. El futuro tiene que verse maravilloso. Al turbado hay que hacerle ver un futuro maravilloso, un futuro glorioso. Nunca, grábese esto por favor, nunca comisere a un turbado. Nunca. Comiserar a un turbado es abrirle una puerta de oscuridad. Al turbado usted tiene que darle esperanza, una esperanza bonita, gloriosa, maravillosa. Esa esperanza tiene sus condiciones, y esta persona tiene que ver las condiciones y tiene que ver la gloria. Observa por un momento. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Por qué razón? Yo voy al Padre. Le está presentando un panorama, repito, glorioso. En otras palabras, un avivamiento. ¿Qué es lo que despierta al creyente entristecido? El anhelo de un avivamiento. Avivamiento. El asunto del avivamiento se discute mucho. Que es de Dios, que no es del hombre. Y volvemos a crear la misma tensión de siempre. Responsabilidad humana, soberanía divina. Sin embargo, el texto nos dice que el requisito para que hubiese un avivamiento en los discípulos era el creer. Es una condición y una responsabilidad humana, el creer. No vayamos ahora a la teología, no apaguemos el texto diciendo que Dios es quien pone en nosotros la fe, eso lo sabemos. Ahora el énfasis es a creer. ¿Queréis un avivamiento? ¿Queréis ver el poder de Dios manifestado? Tenéis que creer. El que cree, dice el Señor aquí, Él va a hacer aún obras mayores. Ese texto ha sido de confusión para no pocas personas, para miles de personas. Y me entristece ver eruditos comentando el texto de manera tan ingenua, de manera tan inconsistente. Por ejemplo, hay uno que dice
así. Dice, claro, obras mayores, como la que hizo Pedro, que su sombra hacía que los enfermos se sanaran. Por favor, seamos un poquito más sensatos. Seamos un poquito más sensatos. Usted haga una comparación, comentarista. ¿Cómo usted puede decir una cosa semejante? ¿Acaso qué es más poderoso? ¿Que una sombra sane a alguien? ¿O que alguien resucite a un muerto con 4 días después de muerto? No hay comparación. Si usted lo pone en una balanza, usted tendrá que decir que la resurrección de un muerto después de 4 días es mayor que la sombra de Pedro. ¿Qué milagro grande hicieron los discípulos que pudo resultar más grande que cualquiera de los milagros hechos por el Señor? Ninguno. En la interpretación bíblica hay que tratar de tener consistencia. Si no tenemos consistencia, se cae. Se cae. Yo he estudiado el texto profundamente, no desde ahora, desde hace muchos años. Y conozco las interpretaciones que hay. Por ejemplo, hay algunos dicen que es la proliferación del Evangelio. Las obras mayores, la proliferación del Evangelio, pero el texto no lo dice. Si lo dijera, lo admitiéramos. Para hacer una exégesis sana, el texto tiene que decirlo y por ningún lado lo dice. Es una inferencia, eso se infiere. Aquí está hablando de algo extraordinario. Aquí está hablando de algo milagroso. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago. ¿Cuáles son las obras? Las que el Padre le ordenó. Sanar a los enfermos, milagros extraordinarios, resucitar a los muertos, perdonar los pecados, etcétera. Y él dice, el que en mí cree, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, no creo tener la verdad absoluta en esto. Aquí se está hablando de un don, que fue el don que codició un mago llamado Simón. El don del repartimiento del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes la historia? No tengo tiempo ahora para entrar en detalle en este asunto, porque no es el propósito de la exposición. Pero sí doy una panorámica breve. Pedro y Juan hicieron grandes milagros con Felipe. Felipe los mandó a buscar. Sin embargo, Simón, que era un farsante, que engañaba a las personas, conocía de magia. Simón no se interesó por los milagros de Pedro y de Juan. Sanar a los enfermos. Él no se interesó por eso, a él nada más le interesó por uno solo. ¿Cuál fue? No fue económico, sino cuando Pedro y Juan comenzaban a imponer las manos y las personas recibían el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y Simón dijo, yo quiero ese. Por favor, abran su Biblia conmigo, para que salgamos de toda duda. En el libro de los Hechos, por favor. Dice así la palabra de Dios. Leo, capítulo 8, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué era lo que quería él? No el don para hacer milagros, no, él quería ese don en particular. ¿Cuál don? El don de imposición de manos. Dame también a mí este poder. Repito, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Desde mi punto de vista, esto fue lo que el Señor dijo cuando se refería a obras mayores. El don de imposición de manos. ¿Queréis que se lo muestre todavía un poco más? Por favor, vayan conmigo a Hebreos, capítulo 2. Así dice la palabra del Señor. Epístola a los Hebreos. Leo. Capítulo 2, versículo 3 y 4.
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada. ¿Por quién? Por los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron? Los apóstoles. Los apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Y ahora mire la última parte. Y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Usted sabe qué don más glorioso es este? Que desde mi punto de vista solamente tuvieron los apóstoles, que eso no se da hoy en día. Desprejuiciándonos de todas las posturas universales que hay en este momento y de las rivalidades entre movimientos cristianos, quitando todo ese prejuicio. Ellos imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. No lo tenía Felipe. ¿Hizo milagro Felipe por el poder de Dios? Mucho. Esteban también. Bernabé también. Pero ni Felipe, ni Bernabé, ni evangelistas itinerantes que eran usados con poder y que hacían milagros poderosos, tenían esta facultad de imponer las manos y que las personas recibieran el Espíritu Santo. Y una señal que había era hablar en lenguas. La señal que se muestra en el libro de los Hechos era el hablar en lenguas. ¿Qué cosa? Es un tema muy profundo. Tengo que cerrarlo. ¿Cuál es el problema de la Iglesia Católica? ¿Cuál es? El problema, la Iglesia Católica cree que tiene ese don. ¿Usted está aquí todavía? La Iglesia Católica cree que tiene ese don. Lo que pasa es que hoy en día la gente no está leyendo dogmas ni doctrinas. La gente lo que está yendo a las iglesias. Y no me hable de doctrina porque me divide y me entristece y me apaga el gozo. Yo quiero seguir esto sin enterarme de cosas. No, mi amigo, para usted caminar por un campo minado tiene que conocerlo. Y la fe es un campo minado. Usted tiene que conocerlo para que no explote. Para que su alma se salve. La Iglesia Católica como dogma enseña que cuando el niño es bautizado, lo que se conoce como la regeneración bautismal, le atribuyen un poder al cura. Estoy hablando de doctrina católica, no lo que le pueda decir el cura ahora, no, lo que dicen los escritos católicos. Cuando el cura le bautiza al niño, entonces experimenta el milagro del nuevo nacimiento. En otras palabras, se le atribuye un poder al cura. Por eso luego, cuando el niño crece, le hacen lo que se conoce como la confirmación. ¿Cuál es otro nombre que le dan? ¿Que algunos de ustedes le hicieron vestidito de blanco? ¿La qué? La primera comunión. La primera comunión forma parte de ese engranaje inicial del bautismo del niño. Pero se le atribuye poder porque no lo puede hacer nadie que no tenga el poder de Roma. Por eso toda persona que no se ha bautizado en la Iglesia Católica es hereje. ¿Usted está aquí todavía? Olvídense de eso de hermanos separados. Eso es un invento, eso es antidoctrina desde el punto de vista de la doctrina católica. Para usted poder ser cambiado adentro según la Iglesia Católica, usted tiene que bautizarse en la Iglesia Católica. Usted hay que bautizarlo. Por eso habían reyes que se bautizaban dentro de la Iglesia Católica y le daban hasta su certificado, ¿verdad? Un documento. La fe de bautismo. Hasta reyes tenían que bautizarse. Porque ellos entendían que en el momento del bautismo se experimentaba la regeneración, en el acto. Por eso a todos los indios lo bautizaban y lo hacían cristiano. Es lo que se conoce también como la cristianización. Parece extraño que el movimiento nuevo de dones y milagros, y no quiero que me vean de ninguna tendencia, no me vean de ninguna tendencia, si de alguna tendencia quiero que me vean es de la bíblica, de las escrituras, no denominacionalmente hablando. Resulta extraño que el énfasis del movimiento de hoy en día, de los dones y de las manifestaciones, viene a ser precisamente en este punto. Ellos dicen que para tú recibir el Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas. Y para hablar en lengua tiene que venir el pastor, que en este caso le han dado un título, porque es un asunto de consistencia, que es de apóstol. Entonces cuando viene el apóstol y te impone la mano, tú hablas en lengua y tú recibes el Espíritu Santo. Algo totalmente antibíblico. Porque solamente los apóstoles tenían esta autoridad.
Por eso el Señor, dirigiéndose a ellos especialmente, le dice, los que crean van a hacer obras mayores que las que yo he hecho. ¿Y cuáles son las obras mayores que yo he hecho? El repartimiento del Espíritu Santo. Ahora, ¿usted cree que alguien hoy en día podrá hacer obras mayores que las que hizo el Señor? Perezca tal pensamiento. No hay nadie jamás que pueda igualar a Jesús en su poder. No hay nadie. ¿Cuándo fue la última vez que se resucitó un muerto de 4 días? ¿Cuándo fue? ¿Qué milagro más grande se ha podido hacer? Ninguno. Había una exclusividad en esa promesa. Pues en ese contexto los discípulos tenían que ser alentados. Tenían que verse maravillosamente usados por el Señor. Las evidencias. Pero el Señor también le dice, crean en mis obras. Y ustedes harán también estas obras. Es difícil hoy en día, a la luz de las polarizaciones que hay en los movimientos denominacionales, que un ortodoxo use el recurso del pragmatismo o de lo práctico. Son dos cosas diferentes y lo sé. Pero ambos recursos, del pragmatismo o de lo práctico. Es difícil, porque ellos creen que el convencimiento está en la doctrina. El Señor demuestra aquí que no. Que llega un punto en que tú no asimilas la doctrina y el Señor tiene que decirle, olvidémonos de la doctrina, ahora vámonos a lo práctico. En otras palabras, las obras que yo hice. Las obras que ustedes harán. Si ustedes me creen, ustedes van a hacer más obras. Ya no me crean por lo que yo os he dicho, créanme por lo que yo hice. ¿Me está entendiendo? De ahí es que llegamos a la aplicación. Una experiencia no se doblega ante un argumento. Una experiencia no se doblega ante un argumento. Yo sé que no es un principio absoluto. Créame lo que no lo es. Sé que a veces hay experiencias que no están acompañadas de un argumento sano y esa experiencia tiene que rechazarse. Pero a veces preferimos más la experiencia que el argumento. Porque la experiencia usted lo vivió, el argumento usted no lo ha vivido. El argumento es lo teórico, la experiencia es lo que usted vivió. Por ejemplo, la esposa le pregunta al esposo, ¿tú me amas? Y él dice que sí, eso es el argumento. La experiencia, como decía el expositor el viernes, es que ella se sienta amada. La teoría es, te amo. La experiencia, yo no lo siento. Puede ser que él diga, yo no te amo, y ella diga, sí, tú me amas, porque yo lo siento. Que no te amo, que tú me amas, porque yo lo siento. Aquí entonces la experiencia está por encima del argumento o de la teoría. ¿Qué queremos? ¿El argumento o la experiencia? Yo me quedaría con la experiencia. Yo me quedo con la experiencia. Si usted me dice que ríos de agua viva están brotando por usted, y usted dice, no, es que tú tengas una religión falsa. Digo, bueno, yo no sé si estoy en una religión falsa. Yo lo que sé es que hay ríos de agua viva que están brotando en mi interior. Fue el debate que hubo en el capítulo 9 de Juan. El hombre lo sana, por favor. Es el capítulo más hilarante de toda la Biblia, donde se demuestra la ridiculez religiosa. El hombre lo sanan, era ciego de nacimiento. Y el hombre lo que responde es, una cosa yo sé, que yo era ciego y ahora veo. Porque una experiencia no se doblega ante un argumento. Yo no veía la vida con claridad, ahora yo la veo con claridad. Tú estás en un error, yo no sé si estoy en un error, no me saques de terror, porque en el terror es que estoy disfrutando. Entonces una experiencia no se doblega ante un argumento. Y entonces hay personas que tienen un argumento, pero están con un truño. Cristo salva, pero con un truño en la cara. No, me voy para el cielo, esa es la teoría. ¿Tú estás viviendo el cielo aquí? Esa es la experiencia. Tú me estás hablando de que el Espíritu Santo es una experiencia gloriosa y que energiza, pero nada más teoría. ¿Rindes en tu trabajo? ¿Vences el pecado? ¿Tiene victoria al final de tu existencia? No es asunto de teoría, es asunto de experiencia. Sí, Cristo salva, sí, pero ¿te salvó de verdad? Cristo liberta, ¿de qué te libertó? En teoría te libertó. Cristo me justificó, pero en libro, si te justificó, tiene que haber una evidencia de tu justificación. ¿Cuál? Tu experiencia de santidad, tu experiencia de paz, de gozo, de alegría. Dice la Biblia, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú estás vivo desde ahora.
Pero dice el Señor también, de su interior, repito, correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir. ¿Tú tienes el Espíritu? Tienes paz. Esa es la experiencia. ¿Tú tienes el Espíritu? No es en libro de teoría. No es leerte a Palmer. No es leerte a Lloyd Jones en su doctrina. No. Ni saberte la teoría del Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo desde el principio hasta el final. No. ¿Tú lo sientes? ¿Lo sientes? ¿Te redarguye de pecado? ¿Te conduce a toda justicia? ¿Te conduce a toda verdad? ¿Amas a tu esposa? ¿Amas a tus hijos? ¿Amas a tu gente? ¿Quieres dar de gracia lo que de gracia tú has recibido? ¿No te puedes contener con la verdad de Dios? Esa es la experiencia. Si no crees por medio de la palabra, entonces que se crea por medio de los hechos. Eso hace el Señor. Este evangelio será predicado, ¿de qué forma? Por testimonios. La gente no entiende la doctrina. La gente lo que entiende es tu experiencia. Después que ellos tienen una experiencia, le enseñamos la doctrina. Y a veces resulta extraño, y con esto quiero concluir. Resulta extraño que gente que tiene experiencia, después que escuchan la doctrina, se apaga la experiencia. Qué cosa tan grande. Es decir, después que tienen una experiencia con el Señor, van a una iglesia, lo reforman y le apagan la experiencia que ha tenido cuando deben de motivársela más. Le dicen hasta, no, eso que usted está sintiendo, eso no es bíblico. Sí, pero yo tengo un gozo tremendo. No es que eso no es bíblico, eso no dependa de ese gozo. ¿Cómo que no dependa de ese gozo? No, si usted... Por favor, ¿cómo se puede vivir así? Se habla usualmente lo duro que es un matrimonio forzado. Que vivir así es una tragedia. Ahora imagínense un matrimonio con Cristo que tú no disfrutes. ¿Es una tragedia? Es decir, tu experiencia tiene que ser bonita, gloriosa con el Señor. El Señor le está motivando a ellos. El Señor le está diciendo, obras mayores ustedes van a hacer. El Señor le está diciendo, créanme por lo que yo he hecho. El Señor le está diciendo, va a venir el Espíritu Santo y lo va a guiar a toda verdad. Va a venir el Espíritu Santo, ustedes van a tener poder. Todo es experiencia. Ustedes van a tener no una teoría, no un argumento, sino una experiencia conmigo y con el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a todos nosotros a no solamente ser teóricos, sino ser hombres y mujeres con una relación estrecha con nuestro gran Salvador. Que más que nuestras palabras sean nuestros hechos los que puedan hablar. Padre, te exaltamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria a ti porque tú la mereces. Ven y visita a tu iglesia con amor, con gracia y con gozo. No nos desampares y llévanos a un camino de bien hasta el final. Por Cristo Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de edificación a su vida, hágalo transferible. Para mayor información del ministerio Todo el Consejo de Dios, llámenos al teléfono 596-1791, código de área 809, Santo Domingo, República Dominicana. Gracias por permitirnos edificarle.